Quería comenzar haciendo referencia, la semana pasada estuve en una conferencia sobre coaching empresarial y había algo muy curioso y quiero comenzar con eso porque me pareció algo muy apropiado, pero también muy chistoso. Amor, no te lo había contado acerca de eso. Y es que empezaron a hablar acerca de los miedos y hay muchos temores. Ustedes saben, se alcanzan a imaginar cuántas fobias hay. Bueno, Giselle, que es psicóloga, hay muchas fobias, ¿cierto? Impresionante. Pero yo me quedé asustado, es con algunas fobias que yo ni siquiera conocía. O sea, yo me quedé impresionado de cómo existe esa fobia. Yo les voy a decir algunas de ellas, a ver si la conocen. Demofobia. ¿Saben qué es demofobia? No. ¿Temor a qué? ¿No? Temor a las multitudes. Imagínense. Temor a las multitudes. Misofobia. ¿Temor a qué? A los microbios. Oiga, en eso tengo que contar que nosotros tenemos una amiga que anda para arriba y para abajo con un frasquito de alcohol. Y donde entra, eso es... Oiga, les voy a contar algo que nos pasó. ¿Cómo les parece que estábamos en un lugar? Estábamos en una isla. Y precisamente a nuestra amiga que tiene, yo creo que tiene esa fobia porque tiene temor a los microbios. Y cuando llegamos a la isla, esa isla está habitada, pero la isla estaba totalmente inundada y la inundación te llegaba por ahí más arriba de los tobillos. Y ella iba con nosotros y para poder pasar por en medio de la población, no había otra parte porque ella trataba de meterse por las aceras, pero había que pasar por la mitad donde ya tenías que meterte y te llegaba más arriba de los tobillos. Ustedes pueden imaginar lo que siente una persona, lo que tiene que hacer. Y ya íbamos varios y tenía que pasar. Entonces ella iba así, pero ya cuando iba así ya le llegaba, pero ella de todos modos pasaba así. Imagínense esa fobia, tremenda, pero no sabía que existía. Otras, gamofobia. ¿Alguien sabe qué es gamofobia aquí? ¿No? Temor al matrimonio. ¿Ah? Increíble. ¿Ah? Temor al matrimonio. Que no le vaya a dar a Jefferson porque mañana se va a casar. No sufres de eso, Jefferson, ¿cierto? Gamofobia, pero no sabíamos que existía una fobia hacia el matrimonio. ¿Ah? La lofobia, temor de hablar en público. Androfobia. ¿Saben qué es androfobia? Temor a los hombres. Bueno, aquí todas son casadas, entonces no tienen temor a los hombres. Algofobia, ¿qué es algofobia? Temor a algo, no, mentiras, ese sí no. Afefobia, temor a ser tocado por otras personas. Ergasiofobia, bueno, esto yo conozco mucha gente que sufre de eso. Ergasofobia, ¿saben qué es? Odio a cualquier clase de trabajo. ¿Ah? Increíble. ¿Ah? Ginefobia, temor a las mujeres. O sea, existe el temor a los hombres y hay ginefobia que es temor a las mujeres. Giselle, piden a veces citas por este tipo de fobias o no. ¿Ah? No falta, ¿cierto? No falta. Pero mira, sí, yo no he conocido a nadie con esta última fobia y la quería dejar para lo último porque es citofobia. ¿Qué es citofobia? ¿Qué creen que es citofobia? Ni idea. Temor a la comida. No, a veces nadie sufre porque aquí todos comieron pastel de pollo y los conozco y comen pero muy bien, ¿cierto? Ese sí sería un problema, citofobia. Pero bueno, miren, a ver, hagámonos una pregunta. Yo no creo aquí, por eso lo dije, aquí nadie le tiene miedo al matrimonio, ¿cierto? No creo que nadie. Aquí todos... Bueno, por ahí hay una pareja de novios, pero están en preparación de casarse, o sea que no le tienen temor. Y antes, este tipo de reuniones es para que no le tengan temor, sino que antes ratifiquen ese amor a casarse, ese diseño de Dios. Eso es lo que buscamos. Tengo un amigo que se casa mañana, aquí está en primera fila. Le contaba a un amigo que yo mañana no podía acompañarlo al partido de fútbol gracias a mi amigo Jefferson, pero es una bendición, Jefferson, te lo dije, Giselle, lo digo en charla, ¿cierto? Es una bendición, ¿sabes que sí? Porque mañana es la final de la Champions. A mi amigo Jefferson no le gusta el fútbol, o sea que él se casa el sábado 10 de junio
a las 3 de la tarde, a la hora de la Champions, donde juega mi equipo favorito, Manchester City, con mi delantero favorito, Haaland. Bueno, no voy a seguir diciendo más. Mentiras que sí. ¿Y sabes qué me dijo él? Porque él me había invitado. Me dijo, Douglas, en la Champions, tú sabes que vamos a hacer algo, va a haber jacuzzi, va a haber asado. Y yo le dije, no, tengo algo mejor, tengo matrimonio. ¿Sabes qué? Entonces, él me dijo, Douglas, ¿y la gente todavía se casa? Imagínense la pregunta que me hizo. Él no es cristiano. Y me dijo, ¿y la gente todavía se casa? O sea, ¿alguna vez le han hecho esa pregunta o no? ¿Sí o no? Respóndanme, a ver. Los veo muy tímidos. A veces escuchamos ese tipo de cosas, ¿cierto? La gente todavía se casa. Y es que la gente le tiene temor al matrimonio en muchas ocasiones, ¿o no? Sí, ¿Qué crees bastante. tú? ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué creen que por qué la gente le tiene temor al matrimonio? A ver, quiero escucharlos, que esto no es una predicación, esto es una charla en la sala donde estamos y queremos escucharlos. ¿Por qué? ¿Qué escuchamos de la gente? ¿Por qué le tiene miedo al matrimonio? Todos los hombres son infieles y entonces ¿qué para qué? O sea que todos los hombres son cortados con la misma tijera, ¿cierto? Que todos son iguales. Ay, imagínense. Esa viene siendo una fobia. Falso. Una fobia. José. Porque pierden la libertad. Ay, Dios mío. Dios mío. Walter. Así es, entonces mira, el temor a el compromiso, y es algo que se ve mucho ahora, ¿cierto? Pero mira, son cosas que estamos hablando acá y que sabemos que no es así. Mi esposa y yo les hemos compartido que tenemos 22 años de casado y para mí ha sido una bendición. Y bueno, tal vez en ese tiempo, yo cuando me llevaba mi amigo a casarme, me decía, Douglas, si usted quiere, yo choco este carro contra el poste, hermano, y yo me hago el bobo, aquí decimos que usted, hermano, yo no sé qué pasó, pero no, yo iba muy seguro a lo que iba, ¿sí o no, amor? Muy enamorado. Pablo. Yo creo también que por la mala fama, o sea, la sociedad tiene un concepto del matrimonio súper errado y vienen hablando de eso mal, pero no es verdad. Muy bien, hablan mal del matrimonio, una mala fama acerca del matrimonio. Daniel. Y eso marca. Dijiste algo que pasa mucho. Entonces, vemos un mal ejemplo, tal vez de nuestros padres, de nuestros abuelos, de algún amigo que se casó y le fue muy mal. Y entonces decimos, no, esto no es, ¿sí? Gloria, ¿te vas a decir algo? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, miren, todo este tipo de cosas. Otra razón del matrimonio y esta fama que se carga de tenerle miedo al matrimonio es por vivirlo a nuestra manera. ¿No creen ustedes? Porque es que hoy estamos hablando y hemos venido hablando acerca de las reuniones, en las reuniones de casados, de que el matrimonio es diseño divino. Y como diseño divino lo realizó Dios y es perfecto. Dios no se equivoca, ¿cierto? Lo que Dios hace es perfecto. Y Él hizo el matrimonio, Él lo realizó. Y entonces, ustedes me han escuchado mucho acerca de que el matrimonio es para disfrutarlo. Inclusive hoy vamos a ver un versículo donde dice eso, porque mucha gente podrá decir, pero Douglas, ¿por qué dice que el matrimonio es para disfrutarlo? En la palabra de Dios habla exactamente acerca de eso. A veces, como lo dijo Daniel, repetimos patrones de nuestros abuelos, de nuestros padres, y eso es una manera equivocada porque hemos hablado de que el matrimonio debe ser construir un mundo ¿para quién? Para los dos. Para los dos, debe ser un reino privado. Es totalmente diferente mi matrimonio al matrimonio de mis padres, de mis abuelos,
de mis amigos, es totalmente diferente. Y más diferente aún si lo realizamos y si lo fundamentamos bajo la roca. Y bajo la roca es que la palabra de Dios, la palabra de Dios. Oiga, hablando de eso, yo no sé si le ha pasado a ustedes, qué difícil es encontrar una buena película o serie ahorita en cualquier plataforma de streaming. ¿Les ha pasado o no? Y les ha pasado que dicen, ay, qué rico, voy a buscar una película de buen contenido. Usted busca en Google película con buena enseñanza, sale una, y cuando la empiezas a ver dices, Dios mío, ¿esto por qué? ¿Les ha pasado o no? Sí, muchas veces, ¿cierto? Muchas veces pasa eso. Y inclusive nos muestran una idea desdibujada del matrimonio, por ejemplo, de la relación entre hombre y mujer. Totalmente desdibujada. Bueno, y mira, nosotros podemos hacer un filtro como adultos, pero coloquémonos a pensar nuestros hijos, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Qué triste, qué triste. Pero ese es nuestro objetivo en Casados, que desatemos el poder de la verdad en nuestras vidas y que con esa verdad destruyamos todas esas mentiras de las que estábamos hablando ahorita. Porque como lo vamos a ver, el matrimonio es para bendición. Muy bien, para entrar en detalle entonces, relación de pacto, relación de pacto. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de relación de pacto? A ver, quiero escucharlos. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando escuchan esa palabra pacto? Acuerdo mutuo. ¿Algo más? Compromiso. Un pacto es algo que no se rompe. Muy bien, entonces miremos que allí en la presentación nos dice, un matrimonio cristiano es un pacto que se lleva a cabo entre ¿quién? Un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio diseñado por Dios. Ese es el matrimonio que Dios en su palabra ha estipulado, ¿cierto? Ambos comprometidos con Jesucristo, con Jesucristo. Entonces mira que no es un pacto solamente entre nosotros dos. Porque muchas veces las relaciones que encontramos hoy en día es un pacto, pero ¿entre quién? Entre dos personas, no más. Y eso pasa, por ejemplo, con el matrimonio civil, ¿o no? Porque vamos a una notaría, estamos allí, ¿y qué hacemos? Un pacto, pero entre tú y yo. Y ese no es el matrimonio de Dios, no es el matrimonio del diseño de Dios, porque tiene que estar Dios allí para que sea ese pacto completo, que no se quede solo entre los dos. O unión libre, la gente a veces ni siquiera matrimonio civil, sino que escuchamos y dicen, vámonos a vivir juntos a ver si funciona, ¿cierto? Vámonos a vivir juntos a ver si funciona, y eso hace parte de una unión libre, por eso se denomina unión libre, pero falta algo muy importante, y es ¿cuál? Esa bendición de Dios, y como lo ha dicho Claudita acá, cuando estamos así como sin esa bendición de Dios, es como si Él estuviera en la casa, estuviera tocando, pero lo dejamos en la puerta, ven, no entres, ¿cierto? Y necesitamos es que abrir esa puerta y bienvenido, ven, tú que fuiste el creador del matrimonio, enséñame cómo es que yo debo vivir, qué es lo que debo hacer. ¿Qué pasa con ese pacto en el mundo? Se queda solo entre dos, pero el pacto matrimonial, que es el que Giselle y Jefferson van a hacer mañana, ahí están entre tres, porque ustedes no están solos ahí. Ahí le están diciendo, Dios, ven a nuestras vidas y queremos que tú nos dirijas en este paso que queremos dar. En tres aspectos, como lo dice allí la presentación. ¿Cuáles son? Legal, física y espiritualmente. Eclesiastés 4:12, para los que les gusta buscar en la Biblia allí o anotar versículos, ¿qué nos dice? Que uno solo puede ser vencido. Oye, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir, y la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y ese que completa la cuerda de 3 hilos es ¿quién? Jesucristo en nuestro matrimonio. Entonces, ¿qué pasa cuando tú y yo estamos solos? O sea, podemos resistir algo, ¿cierto? Pero fácilmente se rompa. Pero cuando está ese cordón de 3, ahí está Jesucristo, y es muy difícil que se rompa. No se rompe porque es el matrimonio diseñado por Dios. Es el matrimonio diseñado por Dios. Ahorita lo hablamos sobre qué es un pacto. Entonces miremos que muchos de ustedes lo decían. Un voto, un juramento, una promesa. Y allí hay un versículo bíblico que dice, un hombre que hace un voto con el Señor
o una promesa bajo juramento jamás ¿deberá qué? Faltar a su palabra. ¿Qué tiene que hacer? Cumplirla. Según este versículo, ¿cuándo podríamos faltar nosotros a la promesa? Nunca. Bueno, yo creo que ahorita sí le estoy dando gamofobia aquí a más de uno. Bueno, gracias a Dios aquí casi todos están casados ya, o sea que ya por eso no sufre. O psicóloga, puede sufrir uno después de una fobia. Sí, después de estar casado. Ay, Dios mío, oye, por experiencia. Bueno, que Dios nos ayude, que no suframos de gamofobia después de tantos años de casado. No, mentiras. Para eso estamos acá, para saber cuál es el diseño de Dios y disfrutar de esas bendiciones, Pero la realidad con esta modernidad es que esta generación hasta llega a hacerse una pregunta muchas veces. ¿Y saben cuál es? ¿Será que es bueno casarse? Y yo he escuchado mucho eso entre los jóvenes. Inclusive dicen, ¿para qué? Eso ya es pasado de moda. Eso ya no se usa. ¿Lo han escuchado? No, soy yo el único que lo he escuchado. Muchas veces, ¿cierto? Lo ven algo muy religioso, muy pasado de moda, como que eso ya era para los abuelitos, para los papás, pero eso ya como que no. Como que no. Y pasa por lo que hablábamos ahorita, por toda esa serie de mentiras, de factores que han visto y también por desconocimiento de la palabra de Dios, porque esa es nuestra base. Muchas veces yo hablo, en el curso de ADN que empezamos a dar martes y jueves, hablábamos de la palabra de Dios como el manual del fabricante. Y así es, la palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones de cómo debemos vivir. Y ahí habla mucho acerca del matrimonio, de la relación entre hombre y mujer. Y es a eso allá donde nos tenemos que referir. Muchas veces, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién es el que más años lleva de casado acá? A ver, ¿quién nos va diciendo por ahí cifras altas? 22, Edgar, 35. más de 35, ¿quién? Ya, ganaron. ¿Y quién es el que lleva menos? ¿Cuál? No, todavía no cuentan. ¿Quién? 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Quién es el que lleva menos? 10, 7. Oiga, ustedes son los más sardinitos aquí en matrimonio, imagínense, súper. Qué bendición. Pero bueno, Edguita, 34 años de matrimonio. 35 ya, me quedé con la del año pasado. 35 años de matrimonio. Y a veces hacemos con regularidad esa pregunta, pero a veces deberíamos preguntar no cuántos, sino cómo han vivido esos 35 años de matrimonio. Porque a veces si venimos con la idea que muchos tenemos por la cultura en la que crecimos y todo, que el matrimonio es para aguantar, déjame decirte que estás equivocado o equivocada. ¿Sí me escucharon? El matrimonio no es para aguantar. Porque muchas veces yo lo escuché de mi mamá. Mi papá ya falleció, pero ella decía, mi hijo, ¿saben cómo me decía a mí? Me decía, mi hijo, esa es la cruz que a mí me tocó. ¿Alguien escuchó de esa manera o no? ¿O solamente me tocó a mí? Pero así me lo decía, esa es la cruz que a mí me tocó. Imagínense qué triste que un matrimonio se convierta en una cruz, ¿o no? No, el matrimonio es una bendición. El matrimonio es una bendición. ¿Se acuerdan cuando hacemos nuestros votos matrimoniales o no? ¿Qué es lo que decimos? Bueno, ustedes todavía no se acuerdan porque no lo han hecho. Pero ¿qué decíamos? Para tenerte, protegerte de hoy en adelante. ¿Para qué más? Para bien y para mal. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. Algo así con palabras más, palabras menos. Tú estabas muy asustado, claro. No es que uno obligado a José. Oye, que a José lo casaron. Oiga, yo he estado en muchos matrimonios, pero en muchos, y nunca he escuchado a la primer mujer o el primer hombre vacilando allí, pues. Todos con una seguridad dicen, sí, acepto. Vamos a ver Jefferson cómo dice mañana, va a estar, pero vea, ya sabe, viejo, ya sabe que no puede dudar. Acepto.
Y miremos ese sí acepto el pacto que estamos realizando, porque no lo estás realizando no lo vas a realizar con Giselle. Yo no lo realicé solo con Giovanna. No, lo estoy realizando ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Cuando yo le estoy diciendo, yo acepto cuidar a esta muñeca, a esta mujer hermosa. Hay que ganar puntos, hay que ganar puntos, hay que ganar puntos, hay que ganar puntos. Toca, toca. No se lo estoy diciendo solo a ella, ni a la persona que me está casando, se lo estoy diciendo ¿a quién? A Dios, a Dios, a Dios. Por eso, vamos a ver, por ejemplo, un pacto es un acuerdo formal y solemne que une a una pareja. Génesis 2:24 habla de que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser ¿qué? Uno solo. Y de eso hemos hablado ya mucho, de que vamos a llegar a ser uno solo. La pregunta es, ¿te sientes solo uno con tu pareja o no? Hagas esa pregunta. ¿Nos sentimos, amor, uno solo? Porque así debe ser. El matrimonio habla, el diseño de Dios habla de que se unirán y los dos llegarán a ser uno solo, uno solo. En reuniones pasadas hemos hablado de construir un mundo para ¿cuántos? Para los dos. Para los dos, para los dos. ¿Recuerdan? Un mundo para los dos. Y muchas veces vemos un mundo pero donde habitan dos, pero es para uno. Porque entonces tú te tienes que acomodar a como yo soy. Y eso no funciona. Tiene que ser un mundo ¿para quién? Para los dos. Para los dos. Y vemos también en Marcos 10:8 y dice, y los dos llegarán a ser uno solo, así que ya no son dos, ahí sí cortó, sino uno. Entonces, vemos allí que hay parejas que dicen, no, nosotros tenemos una relación muy moderna. ¿Han escuchado eso o no? Estamos aquí, estoy mirando a ver si es que solo me pasa a mí. Y entonces, dentro de eso me dicen, Douglas, no, nosotros tenemos una relación muy moderna. Mira, él respeta mucho mi dinero, mi tiempo, mis cosas, cada uno por su lado. Él respeta mis espacios y obviamente hasta tal punto hay un punto donde hay que llegar a acuerdos y por eso se trata de un mundo para los dos. Pero muchas parejas no tienen un mundo para los dos, sino que son cada uno por su lado, totalmente independientes. Y a veces, muchas veces eso no funciona. A veces decimos, uy, qué modernidad. Pero si esa modernidad funcionara, perfecto. Pero es que, ¿qué pasa? A veces hay matrimonios que el matrimonio no necesita esa modernidad. El matrimonio, como lo estamos hablando, ya fue diseñado y está en la palabra de Dios y no por hombres. Los errores que muchas veces se cometen en el matrimonio es por vivirlo a nuestra manera, ¿o no? ¿Cierto? Por vivirlo a nuestra manera, por vivirlo a la manera en que hemos visto, como lo hablamos ahorita, pero no debe ser así. Ahora, en la siguiente diapositiva, ¿qué está pasando? Ok. Un pacto es. Dice allí 1 de Pedro 3:7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente. Oiga, nos da Dios de una vez nos dice, deben de vivir con ellas de una manera sabia. Y debemos pensar mucho como esposos sobre esa palabra. Debemos ser sabios de la manera como actuamos con nuestras esposas, como las tratamos, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces mire qué interesante porque habla allí de que las oraciones no tengan estorbo. ¿Qué se te viene a la mente cuando habla de esa manera, de que no tengan estorbo? Que Dios no escucha tus oraciones cuando te portas inadecuadamente conmigo. Imagínense, ¿cuántos quieren que Dios no escuche, esposos, hombres, que no escuchen las oraciones suyas Dios? A ver, ninguno, ¿cierto? Todos queremos que cuando oremos y le pidamos algo a Dios, Dios esté atento, pero aquí está diciendo como cuando si yo te tratara mal, Dios dijera, Douglas, no te escucho, ¿qué me quieres decir? Hay una barrera. O sea, si logran entender la magnitud de esta palabra. Le dice, primero colóquese en orden con su esposa para que yo pueda escuchar tus oraciones. Increíble. Tenemos una responsabilidad muy grande como hombres. Mira que ahí dice claramente tratarlas como vaso frágil. Vaso frágil.
Malaquías 2:14 dice, y se preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera con la que hiciste un pacto. Y aquí estaba hablando, era con el pueblo de Israel cuando no se le estaban dando las cosas, cuando Dios no aceptaba sus ofrendas, no las veía bien. Y entonces diciendo, ¿y te preguntas por qué? Entonces preguntémonos nosotros como hombres muchas veces cuando a veces no nos salen las cosas, porque Dios dice que hay un estorbo allí en las oraciones, ¿por qué no nos salen las cosas? Estamos incumpliendo el pacto que hicimos de los votos que realizamos. Voy a hacerte fiel en todos los aspectos, voy a cuidarte. Eso es lo que tenemos que cuidar nosotros como hombres, pero a veces olvidamos o se nos hace como, esto no tiene tanta importancia, es un ritual nomás, pero estamos haciendo un pacto con nosotros dos, con Dios, y allí claramente dice que necesitamos cumplirlo para que nos vaya bien en la vida, para que nos vaya bien en la vida. Muy bien, ¿vamos bien o no? ¿Dudas? ¿No? Y Proverbios 2, 16, 17 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandonan al compañero de su juventud y se olvidan de nuevo del pacto de su Dios. Y está hablando de un pacto con Dios. Y eso es lo que nosotros realizamos en el momento del matrimonio. El matrimonio debe significar algo diferente a un contrato legal. Eso debe ser secundario. Inclusive en nuestra cultura, obviamente, por un tema de orden legal y por la maldad del corazón del hombre también tenemos que hacerlo legal, ¿cierto? O sea, vamos a una notaría también y para que todo este tema, pero ahora hay muchas cosas. Recuerden que hasta el tema de capitulaciones y todo eso existe, pero si nosotros estamos realizando un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios y desde el principio estamos diciendo, esto no va a funcionar y yo creo que esto no va a funcionar y creo que nos vamos a separar, creo que ahí empezamos mal. ¿O qué creen ustedes? Ahí está. Debe significar algo diferente. El matrimonio no es un mero contrato civil, sino que es el pacto de tu Dios. Muy bien, vamos a hablar acerca de bloques para construir un matrimonio firme, porque recuerden que estamos hablando de construir un mundo para los dos. Entonces, cuando hablamos de bloques, estamos hablando de como pasos para construir esa roca esa casa sobre la roca. Entonces allí dice, el matrimonio no es tanto encontrar a la persona adecuada, sino ser ¿qué? La persona adecuada. Entonces, ¿qué debo preocuparme? ¿Por ser qué? La persona adecuada. Debemos preguntarnos, pregúntele a su pareja, amor, ¿será que yo soy la persona adecuada? ¿Estoy siendo la persona adecuada para ti? Porque les aseguro, y he conocido muchas personas que dicen, personas solteras por ejemplo, y dicen, no, es que esta no es, no, es que esta tampoco es, y no les sirve ninguna, ¿pero por qué? ¿Será que el problema es de la otra persona o es propio? ¿Qué creen ustedes? No es propio, no le sirve ninguna. Y una vez me he sentado con un amigo y le digo, mira hermano, yo te voy a decir yo qué veo en esta persona con la que tienes una relación. Yo veo, hermano, que es una buena mujer, una mujer sabia, una mujer que te ama, todo. Yo creo que tú eres el que no sirve. Y es una persona que tiene problemas, que está con una persona, con otra y con otra y con otra y con otra. Por eso nosotros, ahora que estamos casados, para los que son novios, ¿qué nos debemos preocupar? Es por ser esa persona adecuada. Hemos hablado acerca de los roles del hombre y de la mujer. ¿Será que yo hago el rol que Dios diseñó para mi vida y lo estoy cumpliendo? Entonces, esa es la pregunta que nosotros nos debemos realizar. Mira, en estos días estábamos, compartiendo con unos compañeros de la oficina. Entonces empezaron pues a hablar armamos un grupo de solteros y muchos ya eran casados y estaban pues separándose, ¿cierto? Y ya no estaban viviendo pues con su pareja. Entonces le compartía yo y yo le decía, entonces yo me fui con eso a mi casa y cuando llegué a mi casa hablé con mi esposo y mi hijo y porque claro, me fui reflexionando y yo decía que por ejemplo le decía, amor, definitivamente a nosotros sí que nos ha servido
el haber conocido a Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque llevamos una relación tan diferente y eso nos ha protegido, todas esas barreras que hemos colocado de la palabra de Dios, ¿cierto? Que nos han enseñado, ¿cierto? Que colocamos el día de hoy muchas barreras, ¿para qué? Para que nuestro matrimonio no se destruya, ¿cierto? Y yo le decía a él, y qué bueno, tú y yo que conocimos de Dios, que dijimos, nos vamos a casar para toda la vida, ¿cierto? Ahí es cuando nosotros hicimos un pacto y desde el primer momento que nos casamos, conocíamos de Dios y dijimos, nos vamos a casar para toda la vida. Y cuánto, ahorita que vamos a hablar de los bloques para el matrimonio, cuánto nos han servido estos bloques que el día de hoy, y yo digo, es para toda la vida, para siempre, a pesar de las dificultades, las adversidades, o sea, todas las cosas que tengamos, pero sabemos que tenemos a Dios en nuestro hogar, en nuestra familia y que Dios es el que nos va a direccionar. No hay mejor maestro que el Espíritu Santo, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo es el que nos va a confrontar a cada uno, a él en su espacio, a mí en mi espacio, cuando nos equivocamos, cuando tenemos errores, cuando, mejor dicho, somos nosotros con Dios y podemos ya después resolver nuestras diferencias, ¿cierto? Pero es eso, o sea, todas las cosas lindas que uno aprende, o sea, y si uno va a ir al mundo normal, o sea, el matrimonio, pues, o sea, no sirve, es desechable y si yo no me acomodo con mi pareja, definitivamente, chao, o sea, si no me gustó cualquier cosa, me incomodó, chao, pero ya no, o sea, no resisten y no entendemos muchas veces las diferencias que tenemos como pareja. Entonces, quería compartirles con ustedes todo lo que nos ha servido estos bloques que hoy les vamos a compartir. Inclusive cuando mi esposa hablaba de barreras, hablaba acerca de un libro que nosotros leímos empezando el matrimonio que se llama Vallas Protectoras del Matrimonio, y eso es a lo que se refiere con barreras. ¿Qué vallas protectoras hay de decir, bueno, mira, esto no puede pasar? Por ejemplo, les voy a decir una. Nosotros desde que nos casamos dijimos, mira, nunca va a ser una opción el decir, entonces me voy. Nunca va a ser una opción decir, entonces separémonos. No, 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 no puede existir. No puede existir. ¿Por qué? Porque esa es una puerta que estás abriendo a la opción de ¿qué? De separarnos, de divorciarnos. No es una opción, no es una opción. Y llegando a este punto, como estamos en la sala de la casa, pues en la sala de la casa tenemos muchos libros y dentro de esos tenemos muchos libros de matrimonio. Y yo les he dicho, esto lo encuentran en la librería con Jolie los domingos, Desafío del Amor, es un libro espectacular. ¿Cuántos han visto la película Prueba de Fuego? La vimos aquí también. ¿Todos la conocen? Este es el devocional de esa película y es un devocional donde usted cada día lee, mira, 365 días. Entonces usted con su pareja antes de acostarse en la noche lo lees y es espectacular, se lo recomiendo. Y por aquí están los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, del doctor Gary Chapman. Es increíble lo que puedo aprender. Entonces hay 2 libros, los 5 lenguajes del amor, para que identifiquen cuál es el lenguaje del amor de su pareja. Y este es un devocional, son 2 libros diferentes. Este también es este ya es por el calendario, entonces yo lo puedo abrir 9 de junio y que es una hojita muy cortica. ¿Por qué me gusta recordar esto? Porque cuánto esfuerzo realizamos por lo que nosotros valoramos. A ver, ¿qué cosa valoramos nosotros bastante? Por ejemplo, nuestra empresa o nuestro empleo, ¿cierto o no? Y estudiamos y leemos por la empresa o por el empleo, no. Pero mucho, mucho. Vamos a congresos, estudiamos pregrados, hacemos maestrías, hacemos especializaciones. No, ¿qué no hacemos por eso? ¿Y qué hacemos por lo más preciado que tenemos aquí en la tierra? Porque cuando yo digo eso, muchas personas dicen, ¿qué es lo más preciado que hay aquí en la tierra? Pueden decir, los hijos. Y lo más preciado que tenemos en la tierra es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro cónyuge. Y ahí estamos rompiendo con mentiras que el mundo nos dice. Porque lo más preciado es mi esposa. Porque ¿qué pasa? Hijos y sin una relación, sin una mamá, sin un papá, cumpliendo su rol. Todo, Dios por eso pone todo en orden. ¿Y cuánto tiempo invertimos en nuestro matrimonio? En capacitarnos, en leer, en venir a una reunión como esta. Felicitaciones porque ustedes lo están haciendo y qué bueno. Aquí es cuando nos estamos capacitando y somos libres. ¿Por qué? Porque ya no vamos a vivir como nos dice el mundo que vivamos.
como nos dice que debemos llevar nuestra relación o que las relaciones del matrimonio no se pueden, no sirve. Cuando nos capacitamos, cuando venimos a estos cursos, cuando leemos, es cuando empezamos y entendemos el verdadero diseño de Dios para el matrimonio y colocamos esos principios, esos bloques y es muy importante que, bueno, que cada 15 días estemos acá leyendo, capacitándonos para que nuestros matrimonios sean conforme al propósito de Dios. Por eso mira que Gary Chapman, que es el doctor que escribió Los 5 lenguajes del amor, una vez en uno de los libros relata que iba en un avión y bueno, él se lleva sus apuntes, estaba escribiendo uno de los libros de consejería de matrimonio y había una persona al lado y le preguntó, ¿qué estás escribiendo? Y le dijo, no, yo soy el escritor de estos libros. Y me dijo, ¿tú escribes sobre matrimonios? Y él le dijo, sí. Entonces la persona que estaba al lado le dijo, yo te puedo servir mucho. ¿Por qué? Porque yo me he casado 4 veces. Y yo creo que sería el menos indicado para el contenido de lo que escribe él, porque él habla de un matrimonio cristiano. Y si se ha casado 4 veces porque se ha equivocado demasiadas veces, yo creo que no ha sido la persona adecuada, Por eso empezamos a hablar que todo comenzó con Dios, fue un diseño divino y como lo hablamos, como diseño divino es perfecto. Y Génesis 2:18 dijo, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Esa adecuada también usted la lee en otras versiones como ¿qué? Como idónea. Y recuerden que es una ayuda idónea, ¿no qué? No errónea, como lo hemos hablado aquí en otras reuniones, ¿cierto? Que se parece mucho, pero no, es idónea. Y ustedes saben que la Biblia no se escribió en español, sino que se escribió en otros idiomas originales. Entonces a veces cuando hacen las traducciones al español, ¿qué pasa? No es tan rica como en el original. Si vamos al original de la palabra en que se escribió en la traducción idónea o adecuada, es esa palabra que está ahí, eser kenegdo. Y mire lo que significa la palabra eser, ayuda, alguien que provee como socorro, auxilio, protege al hombre de desobedecer a Dios y no se descarríe. ¿Están hablando de quién? De la mujer, Y la otra parte, que es kenegdo, es idónea, adecuada, conveniente, apropiada, complemento, ¿qué? Perfecto. Y mire lo que, bueno, esto no nos va a gustar tanto a los hombres, o sea que no lo vamos a leer. Pasemos a la siguiente diapositiva. No, mentiras. Mi esposa no me deja. La que se opone, y esto lo aprendimos acá en el IBLI, esta parte, la que se opone. Bueno, Douglas, ¿cómo así que se opone? Bueno, esto me dicen, sí, Douglas, la que se opone a toda hora. Mire lo que es uno aprender y conocer. A veces tomamos opciones como decir, no nos entendemos, nos vamos a separar, es que yo a usted no lo entiendo, es que yo no lo comprendo, es que usted habla en un idioma, yo no, o sea, no nos entendemos. Cuando él me contó eso, lo que decía la palabra de Dios, yo le dije, amor, definitivamente, o sea, eso me libera, porque yo me siento así para él, ¿cierto? O sea de que yo me opongo a muchas cosas que él quiere. O sea que eres mi enemiga perfecta. Entonces, o sea, cuando Dios nos dice, o sea, mire cómo nos libera la palabra, ¿cierto? Entonces él lo libera a él y me libera a mí. ¿Por qué? Porque él me ve ya diferente, no como, pero esta sí molesta, pero esta sí dice y esta sí, a toda hora, no, él ve que, o sea, es que Dios no hace las cosas, o sea, Dios todo lo hace perfecto, pero cuando entendemos el plan perfecto de Dios, ahí es que empezamos él y yo a entendernos, a no mirarnos ¿qué? Como rivales, como opositores, sino como ayudas los dos, ¿cierto? Entonces es liberadora la palabra. Pero mira que hay que tener muy en cuenta, porque no nos podemos quedar hasta aquí y dejar a todos nuestros asistentes a nuestra sala hoy con que la que se opone, porque entonces ¿la que se opone a qué? Y es la que se opone a cuando el hombre quiere descarriarse del propósito de la voluntad de Dios. Y yo les compartí cuando di esa charla en el Instituto Bíblico acerca de que muchas veces me ha pasado que mi esposa, y no sé, yo creo que muchos se van a identificar conmigo. Mira, ¿sabes qué, mi amor? Me dice mi esposa, tú vas a tomar esa decisión. Yo te aconsejo que no lo hagas, pero al fin y al cabo tú tomas la decisión. Pero si pasa algo, ya sabes que te lo dije. ¿Ha pasado o no?
Pero también le Y digo, entonces- voy a orar por ti para que tomes una buena Y decisión. bueno, y resulta que no lo hago, no la escucho, sino que tomo la decisión que me parece a mí, porque somos hombres y hágale, vamos para adelante. No, mentiras. Porque creo que esa es la mejor decisión. Y resulta que no sale como era, porque no siempre sale, no siempre resulta como uno lo planea. Y le damos el placer, el gusto tan grande de decir esa palabra tan que les gusta tanto, que es: Te lo dije. te lo dije, te lo dije, te lo dije. Por eso Dios está ahí colocando esa definición: ayuda idónea, adecuada, la que se opone, pero para bendición, no para maldición. Por eso digo yo, mi enemiga perfecta. Miren, conocí un matrimonio y el hombre me decía: Douglas, sabes que estoy tan decepcionado del matrimonio. Y era un matrimonio de 9 años, imagínense, 9 años. Yo, pero viejo, ¿qué te pasó? Me dijo: no, hermano, es que mi mujer me pone problema por todo, a todo se me opone, a todo se me opone. No, mira, busca ayuda, entra en un proceso de consejería. Recuerden que la iglesia tiene consejería, haciendo aquí, recordando publicidad aquí, gratuita, ayuda para los matrimonios. Busca consejería. No, yo no quiero nada de eso. Mi esposa se opone a todo lo que yo hago. Bueno, lo triste del caso y de esta historia es que se separaron. Y cuando en ese proceso en que yo la conocí a ella y todo eso, empezamos a conocerla y veíamos que era una mujer de Dios, una mujer que se oponía, pero ¿a qué? A que él se saliera de la voluntad de Dios, a hacer negocios inadecuados, como no era. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre, por la dureza de su corazón, tuvieron que separarse y romper ese matrimonio. Y ahora está totalmente destruida su economía, todo, porque mire que la mujer, como nos la puso Dios allí, es para protección, es nuestra ayuda idónea, es nuestra ayuda adecuada y es una bendición. Este hombre no lo vio de esa manera y por eso estamos acá. Por eso dígale usted a su esposita: amor, eres mi ayuda idónea, eres mi ayuda adecuada y perfecta que Dios me ha dado. Amén. Bueno, las mujeres digan amén, porque Amén. bueno, no escuché ningún amén, no. Amén, 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 amén. Sin ella, miren, el propósito de la creación de la mujer es guardar la relación de su esposo con su creador, de acuerdo con esta palabra, apoyarlo cuando abraza la dirección de Dios y oponerse cuando no lo hace. Oponerse cuando no lo hace. Sin ella el hombre está desprotegido. ¿Sí ven la magnitud que tiene esto? A veces como hombre nos enseñaron autosuficiencia, ¿cierto? No necesitamos ayuda. Y los hombres, ¿no qué? No lloramos. Facturan. No, esas son las mujeres ya. Pero sin ella el hombre está desprotegido. Está desprotegido. Muy bien. Mire lo que dice: 4 elementos que deben estar presentes en todo matrimonio. Entonces, el primero, una separación. Si usted lee en el versículo bíblico Génesis 2, 24, 25, que ya lo hemos leído, dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y habla de una separación. Mire que estamos hablando de, es importantísimo conocer esto, porque es recurrente en las iglesias este tipo de consejerías en los matrimonios, porque no están esos 4 elementos. Y puede fallar muy fácil el matrimonio. Entonces debe existir una separación. Pregúntese, ¿hay una separación total de nosotros como hombre y mujer? Como hombre y mujer. El segundo es una adhesión. Y habla de que se unirá a su mujer. Una unidad, ya lo hablamos ahorita, deben ser una sola carne, no separados. Y por último, una intimidad. Y antes estaban desnudos. Deben existir estos 4 elementos en nuestra relación básicos para que la relación funcione de la manera adecuada. Vamos a hablar del primer bloque: compromiso de por vida. ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? De por vida. En cambio, les decía ahorita que muchas parejas ahorita dicen: vámonos a vivir juntos a ver si funciona. Pero no, que no haya compromiso. No, esto es de por vida. En Dios no existen casualidades y menos improvisaciones. Si Dios permitió y estás con esa mujer hermosa que te casaste,
o para las parejas que están en proceso para casarse, Dios tiene claro, y si le has orado que por esa mujer, por ese hombre, en Dios no existen improvisaciones. Pero inclusive muchas veces escuchamos, y no sé si les ha pasado también, no, es que nosotros tuvimos relaciones antes porque es que había que probar a ver si sí nos entendíamos. ¿Han escuchado eso o no? Y no es el diseño de Dios. Que me digan que lo acepta la cultura del mundo, listo. Pero no es el diseño de Dios. Hemos escuchado, nos separamos porque no nos entendimos. ¿Han escuchado eso o no? Inclusive la legalidad, el gobierno nos ayuda con los términos, como por ejemplo como incompatibilidad de caracteres, ¿cierto? Porque dice en la definición, la incompatibilidad de caracteres se ve que existen diferentes tipos de personalidad, y cuando empezamos a tener problemas en las relaciones, enfrentamientos, discordias, falta de entendimiento, es porque cada uno de nosotros está manifestando o sacando a flote lo que caracteriza su personalidad. Puede existir, y porque vimos acá la clase de temperamentos, ¿se acuerdan? Y hablamos de que hay una bendición, inclusive en la ¿qué? En la diferencia. Hay una clase del Instituto Bíblico que se llama Bonita Diferencia, y es una donde entendemos que mi esposa es diferente, inclusive por el género y hasta por, como lo vimos, por temperamentos diferentes. Cada uno viene de familias diferentes, con cultura diferente, manera de hacer las cosas diferentes, desde lo más grande hasta lo más simple. Como por ejemplo, cuando nos casamos, yo le dije a mi esposa, ay amor, ¿sabes qué? Llama a mi mamá para que te enseñe a hacer el arroz. Y estamos hablando de cosas muy simples, pero imagínense, pero cuántas otras cosas, y eso puede generar conflictos. Pero aquí habla de que ¿quién puede separar lo que Dios une? ¿Quién? Nadie, según el diseño de Dios. Mira que dice Mateo 19:6, que así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y dice que el voto matrimonial es un compromiso para toda la vida y entre dos personas que no se puede quebrantar, Y es una bendición que tengamos hoy este conocimiento. He aprendido que en el matrimonio no es una opción la separación, pero he aprendido que que la opción es transformarnos los dos, ¿cierto? Que él es tan diferente a mí, ¿cierto? Y somos tan, mejor dicho, el agua y el aceite, ¿cierto? Que Dios usa a mi esposo para yo ser transformada. Y cuando yo entiendo solo eso, mi vida va a cambiar y voy a aprender a ver a mi esposo con unos ojos totalmente diferentes, porque es el instrumento para que yo sea transformada. ¿En qué? En mi vida diaria, de paciencia, de ir delante del Señor en oración. O sea, son tantas cosas que uno dice, ay no, muchas parejas dicen, ay no, o sea, no nos entendemos, ya no entienden el propósito de Dios, que fue transformarte a ti con tu esposo, ¿cierto? Eso no lo entendemos. Entonces, como no entendemos eso, muchas opciones son que, no, usted por su lado, yo por el mío, pero es que yo no me voy a transformar, o sea, yo no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque cada uno estamos pensando en cada uno, ¿cierto? Entonces, no, o sea, más fácil, separémonos. Transformación, no. Yo soy así y soy egoísta pero yo no voy a ser transformado. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando conocemos del Señor, cuando conocemos de Dios, somos transformados por Dios a través de mi esposo. Entonces, entendemos eso y la vida con nuestra pareja va a ser totalmente diferente. Lo que hablamos ahorita, amor, de una bonita diferencia. Entonces, recordemos, el primer bloque es ¿cuál? Compromiso de por vida. Recordémoslo muy bien, porque debe estar allí. El segundo bloque, identidad compartida. Entonces miremos allí en las pantallas, dice que un matrimonio sólido, tanto el hombre como la mujer deben verse como uno solo. Ya no viven para sí, hay una nueva unión, una nueva familia, una nueva identidad. Aunque sean diferentes, han acordado caminar por la vida como uno ¿qué? Solo. Y en Génesis 2:24 dice, y los dos se funden en un solo ser. Y por eso debemos hacernos esa pregunta, ¿cómo nos vemos? Si somos una sola persona, una sola carne.
Somos un mundo para los dos. Y allí la parte que dice nueva familia. Somos una nueva familia, somos una nueva unión, somos una nueva identidad. O como yo te decía ahorita, o mejor, o más bien nos estamos acomodando. Y yo me tengo que acomodar porque estoy aquí en el matrimonio y ya me acostumbré y me tengo que acomodar a lo que a ti te gusta, a la manera como se hace, no hay acuerdos. Entonces, aunque seamos diferentes, es una bonita diferencia de bendición creada por Dios. Por ejemplo, hay matrimonios que por temas económicos tuvieron que empezar en casa, por ejemplo, de los suegros, ¿cierto? Muchos matrimonios ha pasado eso, pero no es el diseño que debe ser, porque debe ser una nueva familia. Inclusive hemos hablado de un reino privado. ¿Cómo es? Ustedes han escuchado aquí acerca del reino privado, ¿cierto? ¿Cómo así que un reino privado? O sea, debe ser un mundo de nosotros dos, donde nadie más interfiere. Aquí no puede interferir mi mamá, tu mamá, Los hijos. ni los hijos. En ese reino privado inclusive habla de que los peores enemigos son los hijos. Oye bien, los hijos. ¿Por qué? Porque a veces interfieren en nuestra relación. Por eso hay que saberlo manejar como un reino privado. Y eso no significa que los hijos sean malos. Los hijos son una bendición gigante. Una bendición gigante. Pero tenemos que tener muy claro nuestras prioridades. Los hijos no pueden estar por encima de mi cónyuge. Los hijos no pueden interferir en ese reino privado. En ese reino privado. Muy bien, vamos entonces el segundo bloque, identidad compartida. Vamos al tercer bloque, que es una fidelidad absoluta. Y yo creo que aquí ni lo deberíamos explicar, pero está en la palabra de Dios y habla que la fidelidad en el matrimonio es el cumplimiento del voto pronunciado, el que hacemos en el acto que hacemos de matrimonio, y formará parte integral de todo matrimonio que sea sólido y tenga éxito. O sea que si no forman ¿qué va a pasar con el matrimonio? Si no está en el matrimonio este bloque, ¿qué va a pasar? Va a ser un matrimonio que se va a destruir, va a destruir. Y nuestra cultura, crecimos los hombres más que todo, teniendo un pensamiento muy diferente de esto, ¿o no? A veces creíamos que el más hombre era ¿quién? El más mujeriego, ¿cierto? El más más mujeriego. infiel. El más infiel. Porque esa fue la cultura en la cual nosotros crecimos. Pero mire la palabra de Dios, por eso hablamos de que la palabra de Dios es verdad y esa verdad nos va a hacer libres. ¿Libres de qué, Douglas? Del riesgo de que nos separemos, de que nuestro matrimonio no esté conforme al diseño de Dios, de que no lo disfrutemos. Y miremos que en Proverbios 6:32 dice, pero el que comete adulterio, ¿le faltan qué? Sesos. Mire cómo habla la palabra de Dios, tan directa, tan fuerte. Aquí no se guarda nada, le falta cabeza. El que así actúa se destruye a sí mismo. Y yo quiero aquí, búscame Joyce, ahí Proverbios 6:32 en otras versiones, por favor. Bueno, ya lo tengo aquí, no te preocupes, aquí. Proverbios 6:32, porque cuando uno lee la palabra de Dios encuentra esas palabras tan fuertes, uno dice, increíble, increíble que se esté hablando de esa manera. Pero miren, por ejemplo, la traducción lenguaje actual. Pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez, busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Tremendo, increíble. No sacará más que golpes y vergüenzas y no podrá borrar su humillación. Otra versión, la palabra, tendrá que soportar palos e insultos y no podrá borrar su infamia. Reina Valera, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. O sea, encontramos claramente que el hombre que comete infidelidad definitivamente está cometiendo algo muy grave y va en contravía del diseño divino de Dios. Mira, la fidelidad es una decisión, pero cuando yo tomo la decisión de ser fiel a mi esposo, yo siempre debo tomar antes ser fiel a Dios, porque si yo soy fiel a Dios, voy a ser fiel a mi esposo, ¿cierto? O en caso contrario, ¿cierto? El esposo o a la esposa. Pero si nosotros no somos fieles a Dios, difícilmente vamos a ser fieles a una esposa, a un esposo, ¿cierto? Yo le digo mucho a mi esposo y le digo, amor, a mí, o sea, yo no soy una mujer celosa. ¿Por qué? Porque yo le digo a él, si yo te veo bien con Dios, yo no tengo por qué sufrir por eso.
No tengo por qué, ¿cierto? Porque si yo sé que eres un hombre de Dios, me vas a ser fiel. Yo que tengo que de que él ver su relación con Dios. Cuando yo veo eso, yo no tengo por qué sufrir. Entonces, nosotros como mujeres, que tenemos que, como decía ahí, que no se salgan como de esa voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros como mujeres tenemos que cuidar, que nuestros esposos busquen y amen a Dios. Por eso, parejas hermosas, hoy estamos sembrando, invirtiendo en nuestro matrimonio. Y eso es un privilegio muy grande que tenemos. Por eso, recuerden los bloques que llevamos. Entonces, el bloque número 1, compromiso de por vida. El 2, identidad compartida. 3, fidelidad absoluta. Vamos para el bloque número 4. Entonces nos habla acerca de papeles bien definidos. Y la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿conocemos bien nuestro rol? ¿Qué tengo que hacer yo como esposo? ¿Qué tiene que hacer ella como esposa? Porque a veces todos esos roles están desdibujados. Hay una idea tergiversada del rol que tenemos que realizar. Tal vez nos lo enseñaron nuestros padres, o a veces ni nos lo enseñaron. A veces nos lo enseñaron nuestros amigos. A veces nos lo enseñó Netflix. Ahora, Star Plus. Increíble, eso es lo que le está pasando a veces, porque a veces los padres, inclusive en ese rol como padre, no coge a su hijo y le enseña, y no solamente eso, sino que no ve un buen ejemplo. Cuando un hombre deja su rol establecido por Dios, ¿qué pasa? La mujer llega y Lo coge. se remanga y lo coge. ¿Y ese es el diseño de Dios? No, cada uno tiene un diseño específico, diseño divino, de acuerdo a cómo Dios nos diseñó, en esa bonita diferencia que cada uno debe cumplir. Cuando cada uno cumple con su rol, estamos funcionando de la manera adecuada y perfecta como Dios nos hizo, ¿cierto? Pero cuando simplemente muchas veces la mujer tiene que coger un rol que no le corresponde, ahí empiezan las cosas a andar mal, ¿cierto? Y acá hay un versículo que cuando yo lo leo, todas las mujeres gritan amén con una fuerza y con unas ganas impresionantes. Y yo, no, pues están riendo, no. ¿Será que lo leo, amor, o no? Sí, vamos a leerlo. Dice, Efesios 5, 22, 24, porque el esposo es la cabeza de su esposa. También las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y aquí hay parejas nuevas y entonces van a decir, lo entienden como… oiga, ¿yo dónde me metí? ¿A mí dónde me invitaron? ¿A dónde me invitaron? Y yo por aquí tengo, me han visto hacer esto, pero no hay mejor representación de ese versículo. Bueno, yo me vine preparado por si llueve. La mejor representación de ese versículo es la siguiente: Dios es la sombrilla, ¿sí? Imagínense que Dios es la sombrilla. Yo como hombre estoy sujeto a ella. Estoy sujeto a esa sombrilla, a Dios, perdón. Estoy sujeto a Dios, ¿sí? Si yo no estoy sujeto a Dios y yo trato de protegerla, de cuidarla, ¿qué va a hacer la mujer? ¿Qué vas a hacer si no estoy sujeto a Dios? No, nada Te me vas a ir. protege. Te vas a ir y va a generar una rebeldía. ¿Por qué? Porque si yo no estoy sujeto a Dios, no estoy siendo un hombre sabio, no voy a tratar a la mujer como vaso frágil, como coheredera del reino. No me importa que mis oraciones no tengan estorbo porque ni me importa Dios, ¿cierto? Entonces ella se va a ir y ella va a tratar, inclusive antes de cumplir mi rol, coge la sombrilla y trata de pasármela. Pero en cambio, si el hombre, en el rol que hemos hablado acá, porque ya hemos hablado del rol del hombre y de la mujer, llega y coge la sombrilla con autoridad y la toma acá y le dice: ven, mi amor, yo te voy a proteger, y está sujeto acá, el hombre está recibiendo sabiduría de Dios y va a proteger a esta mujer como su mayor ¿qué? Tesoro, como su mayor tesoro. Y esta mujer no va a tener problema en sujetarse a ese hombre, porque sabe que está dirigido por Dios. Esa es la mejor representación que podemos tener de ese versículo. Por eso la mujer no debe temer someterse al hombre, inclusive ahorita va a haber someterse los unos a los otros, pero esa sujeción es de bendición, porque el hombre
está hecho para proteger a la mujer. Protege, cuida. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a cerrar esto. Protege, cuida, provee. Acuérdate que eso lo vimos en el pasado. Los ¿Qué, roles. qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, queridas parejas? Que el hombre en nuestra cultura antes ha hecho muy mal papel en nuestra cultura, generalizando. ¿Y qué mujer se quiere sujetar entonces a un hombre de esos? ¿Alguna? Ninguna. Entonces hombres machistas, hombres que han utilizado su fuerza que Dios les dio no para proteger, sino que antes para lastimar, y eso ha afectado mucho la imagen del matrimonio. Y más aún, esa figura que Dios nos da del hombre como protección de la mujer. Muy bien, ese bloque era papeles bien definidos. Bloque número 5, amor sin reservas. Y mire que dice, un amor sin reservas que los lleve ¿a qué? A honrarse el uno al otro. Considerar el bienestar del otro antes que el propio. Y yo creo que en un matrimonio que no esté bajo el diseño de Dios, antes es mi bienestar. No, ven, que yo me sienta bien. No me importas tú. Pese al pacto que se hizo para casarse. Y debe considerarse el otro superior a mí mismo. Y el bienestar de él debe primar sobre el bienestar mío. Yo les he contado a algunos acá, nuestra casa es de 2 pisos, entonces, mi esposa una vez, ya estábamos acostados, yo ya estaba con mi televisor bien rico, y mi esposa me dice, ay amor, ¿me puedes traer un vaso de agua? Tengo mucha sed. Y yo, ay, amor, ¿y no puedes tomar de la canilla? Eso es un antitestimonio de lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer es, pero fui por el vaso de agua, ¿cierto? Lo hice por amor. Ahora, Douglas, ¿es malo no sentir por naturaleza el gusto y el deseo por hacerlo? No, a veces no tenemos el gusto por hacerlo, pero debemos hacerlo por amor, por amor, por amor. Yo les puedo contar muchas historias de qué pasaba antes, pero ahora un hombre totalmente diferente, ¿cierto, amor? Diga que sí, porque Está tratando, luchando. mentira, con ese es eso. un proceso, pero les cuento todas estas cosas que nos dan risa. Por ejemplo, el pastor Hernán nos contaba acerca del pocillo que deja en el 2.º piso, y Claudita, en su orden total que quiere ver todo en su puesto, lo tiene que bajar para que Claudita esté contenta, ¿cierto? Y ya lo baja, y muchos hacemos eso. Yo tiraba toda la ropa. Yo, como hombre, en las características, vea, yo les voy a decir, yo podía quitarme los zapatos, dejarlos acá, quitarme el pantalón, dejarlo ahí, me iba, volvía y yo no veía nada, yo lo veía perfecto, yo pasaba y lo veía perfecto. Entonces mi esposa me dijo un día, ay amor, ven, te voy a pedir un favor, es que eso me molesta tanto, ¿tú por qué tienes que dejar toda la ropa tirada por todas partes? Te voy a comprar una bolsa, vamos a colocarla detrás de la puerta y allí vas a colocar toda la ropa sucia que te quitas. Ay, amor, bueno, me cuesta, pero lo voy a hacer. Y ahora estoy súper juicioso, ¿cierto? Amor, habíamos quedado en que en eso había que decir que sí. 60%. Ay. 60%. 60. En este punto, Es que él no la ve, ni cuenta se da que la vea. en este punto habíamos quedado de que debías decir sí. Dios mío. Bueno, estamos en el proceso, como dice mi esposa. Pero Ahí está una mujer paciente, sabia, que tiene que edificar su casa. Y no lo cojo pues a cantaleta ni nada, porque sé que va a ser una bomba. Muy bien, recuerden, bloque 5, amor sin reservas. Amor sin reservas. El que yo esté acá, amadas parejas, no significa, nosotros nos estamos exponiendo a ustedes y yo les contamos cosas de nuestro diario vivir. Ustedes, hay muchos amigos acá que me conocen, pero ninguno de nosotros es perfecto y por eso nos reímos y nos reímos entre nosotros. Y cuando estamos preparando estas lecciones decimos, amor, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Pero bueno, con la ayuda de Dios estamos en el proceso. Muy bien, vamos para el bloque número 6. Sumisión mutua. Bueno, entonces ya aquí las mujeres descansan, no hay solo sumisión hacia el esposo, pero esta sumisión mutua, ¿a qué se trata? Se someten el uno al otro a Cristo por obediencia.
Y esa sumisión es la que trae una bendición gigante, porque cuando yo me sujeto a Cristo, a la palabra de Dios, voy a encontrar en ella la manera en que yo debo actuar, la manera en que debo vivir mis roles, que debo ejercer cada uno de ellos, y eso trae bendición al matrimonio, eso trae bendición al matrimonio. ¿Cuál es el problema a veces de los matrimonios? Cuando no conocemos de Dios o simplemente no queremos realizarlo, cuando tenemos un problema, cada quien va por su lado. Entonces la mujer se va para donde la suegra, o sea, para donde la mamá de ella, uno se va para la casa, se va para donde un amigo y cada quien corre por su lado. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando tú y yo tenemos un problema, ¿a quién vamos? Vamos a Dios, nos sometemos a Dios, a su palabra y miramos qué dice su palabra. Y ahí es cuando el matrimonio se mantiene unido. Por eso lo mejor que podemos hacer, parejas, matrimonios, es estar sometidos a Dios, a su palabra. Por eso a veces no llegamos a acuerdos y es importante buscar consejería, no esperar a que sea tarde. Yo he tenido parejas acá que me han buscado en algún momento y me dicen: Douglas, nuestro matrimonio está muy mal, necesitamos ayuda. Y aquí hay consejería para hacerlo. No esperes a que sea tarde. Si hoy tu matrimonio, ustedes dicen, está perdido, estamos muy mal. Muchos llegaron así y hoy es una bendición, pero porque han tomado la decisión de buscar ayuda y de someterse a Dios. ¿Cómo que someterse a Dios? Simple, obedecer su palabra por bendición. Lo que pasa es que nos enseñaron cosas muy diferentes acerca del matrimonio. Muy bien, vamos al siguiente bloque. Plenitud sexual. Entonces habla que la satisfacción sexual constituye una parte importante del matrimonio, una parte íntima de la identidad compartida del esposo y la mujer, como una realización sexual del uno en el otro. Y es un diseño perfecto de Dios para disfrutar el matrimonio. Tiene que ser ese bloque que esté funcionando bien. Si no funciona ese bloque bien, está fallando allí algo. Por eso evalúense ustedes cuando tengan esta presentación en casa y revisen cada uno de los bloques donde estamos fallando, porque si falta alguno de ellos o está como no está bien desarrollada nuestra relación, algo está pasando allí. Es triste, parejas, cómo se mueren muchos matrimonios, muchas relaciones sin haber logrado una plenitud sexual. Y que ese sea un factor determinante para que se acaben muchas cosas, pero obviamente tiene sus problemas específicos y ustedes pueden encontrar mucha dirección sobre esto en textos o en consejería en la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Porque Dios nos diseñó de una manera perfecta para yo poder disfrutarte. Mira, en esta presentación hablamos del Proverbios 5 del 15 al 18. Mira lo que dice: si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella, no se lo des a ninguna otra. No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Es como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Es hermoso este versículo, ¿no les parece? Hermoso. Inclusive otras versiones hablan de que sus pechos te satisfagan en todo tiempo. Bueno, aquí no hay niños, ¿cierto? No, la niña está muy pequeñita, no entiende. Pero miren, Dios piensa y sabe que es una necesidad con la cual nos creó, y más que una necesidad, algo para que lo disfrutáramos, una bendición. Por eso uno de los bloques que tenemos allí es esa plenitud sexual, libertad que nos da Dios. En el libro inclusive, en el Instituto Bíblico se habla acerca de cosas como esas, porque a veces crecimos con una idea tergiversada, como lo hablamos ahorita, de las plataformas, del internet, de los amigos, cosas que no tienen nada que ver con la plenitud sexual, que antes tienen que ver con una idea totalmente diferente de lo que Dios diseñó para nuestras vidas. En el libro hablamos de qué es permitido en el matrimonio, qué no, qué cosas se deben hacer, pero también hay libros espectaculares cristianos sobre el sexo en el matrimonio. Bueno, hay un libro, ¿cuál es el título? 31 días para... Bueno, pero busquen, porque hay muchos libros sobre el tema que pueden ustedes buscar
sobre eso, porque a veces, ay no, esto es natural, o esto no queremos, pero hay que conversar con la pareja sobre eso, hay que llegar a muchos acuerdos. Muy bien, ¿saben qué le colocaron qué título le colocaron en algunas traducciones a este versículo, a este fragmento de la Biblia? Disfruta de tu esposa, sé fiel a tu esposa. Pero muchos hombres, como le decían antes, la presentación anterior, se la pasan mirando a veces a otras mujeres, y eso es a veces, o el tema de pornografía, y eso a veces es causa de no llegar a esa plenitud sexual. Es causa de eso. Y lo más preciado, como lo hablamos ahorita, es mi esposa, es lo más preciado. Vamos al bloque número 8, que habla de una comunicación abierta. Una comunicación abierta. ¿Cómo así que comunicación abierta, Douglas? Tiene que haber una comunicación constante, libre, inclusive acerca del tema anterior, de la plenitud sexual, porque a veces para la gente es un tabú y no hablan acerca de eso. O como estamos bien, cree el hombre o cree la mujer, y resulta que cuando hablan van a encontrar muchas necesidades que no están satisfechas. Entonces mire, allí como dice que para que un matrimonio funcione bien se tiene que echar abajo las barreras de la comunicación, expresando los sentimientos, primero a Dios y luego a su cónyuge. Porque a veces vamos primero al cónyuge y es ahí donde tenemos problemas. Primero tenemos que ir a Dios. Mire lo que dice Hebreos 4:16, que nos debemos acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? Ir donde Jesús, donde Dios en oración y poner todas nuestras peticiones para recibir la misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que lo necesitamos. Por eso en esa comunicación, cuando hay problemas y no nos ponemos de acuerdo, debemos ir primero a Dios en esa comunicación abierta, pero que haya una comunicación libre y permanente siempre entre nosotros. Muy bien, vamos al bloque 9, donde habla acerca de tierno respeto. Y es que a veces la quejan muchos consejerías es esa, de que el hombre es uno afuera y lo ven y es un hombre espectacular. Y a mí me lo han dicho algunas parejas cuando han hablado conmigo, pero que en la casa es una persona totalmente diferente. Y eso es lo que no debe pasar entre nosotros, inclusive también las mujeres. No debe pasar entre nosotros, debe existir siempre ese tierno respeto. Esposos, esposas, nosotros debemos ser luz no solamente afuera, sino mayormente en nuestro hogar. Es una responsabilidad que tenemos. Yo siempre he hablado de este ministerio como un ministerio transversal. ¿Y a qué me refiero con un ministerio transversal? Porque aquí estamos cambiando familias, hijos, generaciones, porque lo que ustedes aprenden acerca de la palabra de Dios, del diseño del matrimonio, eso hace que cambien hijos y esos hijos otras familias y otras generaciones. Por eso es tan importante. Y a las mujeres del respeto, ese es uno de los temas que tocamos anteriormente, el año pasado, y a veces no entendemos la magnitud de lo que es el respeto para nuestros esposos. Y nosotros tenemos la llave del corazón de ellos. Y esa llave se llama respeto, esa es la llave, pero a veces no sabemos abrir la puerta de su corazón porque no respetamos a nuestros esposos. Al no respetarlos, esa llave su corazón está cerrado y no podemos lograr muchas veces lo que nosotros quisiéramos lograr porque no los respetamos, no los honramos. Nosotros mismas somos las que antes nos encargamos de no respetarlos, mientras que en su oficina de pronto o en su empresa donde están los respetan, llegan a la casa y nosotros hablamos mal de él, hablamos mal a nuestros hijos de ellos o con nuestras palabras de desprecio, ¿cierto? Entonces, mujeres, con nuestras palabras podemos hacer tantas cosas con nuestros esposos y con nuestro respeto podemos hacer cosas grandes. Muy bien, y para terminar, bloque número 10, compañía espiritual. Y mire lo que se está hablando allí, que mientras el esposo y la esposa, entre más se acerquen a Dios, ¿qué va a pasar? Más se van a acercar el uno al otro. ¿Quieres unirte con tu pareja y ser solo uno? Tienes que acercarte a Dios. Es lo primero que nosotros como matrimonios debemos hacer, acercarnos a Dios, acercarnos a la fuente de dirección, a la fuente divina. ¿A quién nos acercamos? Te acercas a la vecina,
Cuando una mujer tiene problemas y pelea con su esposo, entonces se va para la que le hace el manicure y pedicure y le dice, mira, no, es que mi esposo me hizo esto. ¿Qué le va a decir ella? Ay, pues ve, consígase otro y ya, venga, yo le presento un amigo. No pasa eso. Nos reímos, pero pasa eso. ¿A quién vamos? Tenemos que ir al Señor, que es el que conoce nuestros corazones, conoce la solución. Por eso mi esposa decía ahorita, el que nosotros conocimos de Dios desde hace tanto tiempo ha sido una bendición para nuestros matrimonios. Y hoy tenemos el privilegio de poder estar en este lugar aprendiendo. Por último, vamos a leer Mateo 7:24, que está allí en las pantallas, y dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vamos a orar y por favor piense en esto, en lo que dice esta última palabra. Es la palabra de Dios, no son las palabras nuestras. Que el que oye estas palabras, no solamente que se quede ahí en oírlas, sino que las pone en práctica, es como un hombre prudente. O sea que el que no las oye es un hombre necio. Y el que las oye construye su casa sobre la roca. O sea que el que no las oye construye su casa sobre la arena. ¿Y qué pasa con una casa sobre la arena? Se destruye, se cae, se acaba. Estamos hablando del matrimonio, que es la relación más preciada después de nuestra relación con Dios. ¿Cómo no valorarla? ¿Cómo no invertir tiempo? Coja la mano allí de su esposa, abrácela y oren en pareja. Pidámosle a Dios que nos ayude. No hay nada imposible para Él. Dios tiene la solución, por más grande que sea el problema, por más que haya avanzado. Pero hoy no estás aquí como una casualidad. Hoy no estás aquí como una coincidencia, sino que Dios tenía este espacio, este momento para ustedes como pareja, para nosotros como pareja, para crecer, para aprender de su diseño. Y hoy, Dios, quiero pedirte que tú nos ayudes, Señor, a construir nuestro matrimonio sobre la roca firme que eres tú, Señor. A que no escuchemos más ideas tergiversadas acerca del concepto del matrimonio por personas que no conocen, Señor, el diseño perfecto. Ayúdanos, Señor, que nuestra base seas tú, Padre Celestial, y que cada uno de esos bloques que decimos allí que deben estar en nuestro matrimonio, Señor, los podamos desarrollar, que podamos crecer cada día como pareja, amarnos, Señor, y poder disfrutar el matrimonio, Señor, a la manera que tú lo has diseñado, Padre Celestial. Hoy te pido que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y si tal vez como hombres, Señor, hemos sido duros, o tal vez como mujeres, Dios, que han sido duras, Padre Celestial, hoy disponga nuestro corazón, Padre Celestial, para vivir de acuerdo a tu manera, no más a nuestra manera. Si hay cosas que nos cuestan, como lo hablamos ahorita, podamos realizarlas, Señor, por amor. Que hoy nuestros matrimonios, Señor, sean matrimonios restaurados, donde tú, Señor, seas ese cordón de 3 dobleces, Padre Celestial, junto con nosotros, que no se rompe fácilmente, sino que antes está fuerte, Padre Celestial. Que nuestros hijos vean, Señor, en nosotros esa relación de matrimonios, que ellos digan: papá, yo quiero casarme y quiero tener hijos, porque yo los vi tan felices a ustedes. Y eso es un ejemplo para ellos. Gracias, bendito Dios. Te pido que actúes con poder y que tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando nuestros corazones y mostrándonos a cada uno de nosotros qué cosas debemos cambiar. Y empiezo por mí mismo, Señor. Sé que tengo que cambiar muchas cosas, Padre Celestial, que me falta mucho, Dios, pero sé que contigo, Padre Celestial, lo puedo hacer. Gracias, Señor. Gracias por cada una de las parejas que está hoy en este lugar. Te pido que las bendigas, Señor, y que les des la dirección que necesitas. Que puedan, Señor, recibir, Señor, de tu dirección. Y si es la primera vez que vienen, Padre Celestial, que puedan seguir en este proceso, Señor, de aprendizaje.
que no crean más en las mentiras de este mundo, Señor, que el matrimonio no es para aguantar, sino para disfrutar y que es una bendición. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial. Gracias por la relación perfecta que tú has creado, el matrimonio. Pregúntele a Dios allí qué cosas debe cambiar usted en su rol, de lo que hemos hablado. ¿Qué cosas debe quitar de su vida? ¿Qué cosas no han permitido que sea un mundo para los dos, sino un mundo para usted solo? ¿Qué cosas o qué obstáculos hay que no les permiten ser una sola carne? Y como decía allí, acerquémonos al trono de la gracia. O sea, pídale a Dios que le ayude. Disponga, tome acciones. Tome acciones que le ayuden a tener ese matrimonio y a disfrutar ese matrimonio que Dios tiene para usted. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, que es verdad y es liberadora. Gracias por estas lindas parejas que nos acompañan en esta noche. Y ayúdales, Señor, a que cada día puedan crecer en ti, bendito Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le da un aplauso a Dios? Bueno, antes de que salgamos, yo quiero que cada uno tome su pareja y vamos a decirle y nos vamos a recordar las palabras cuando nos casamos, que nos dijimos: te amaré por siempre, estaré contigo por toda mi vida y quiero aprender contigo el diseño perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces acordémonos de eso, acordémonos de ese momento cuando nos casamos y que después de unos años se nos van olvidando y vamos a dejar enfriar las cosas, ya vamos viendo todo como tan. Entonces, bueno, cada uno haga la tarea.